Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a arrancar a ver en parte todo lo que es el proceso de envasado. En la clase pasada vimos todo lo que es el proceso de mezclas de harinas y hoy vamos a arrancar a ver todo lo que es el proceso de envasado, que en esta clase de proceso de envasado vamos a ver envasadoras que son para bolsas boca abierta. Las bolsas boca abierta, para que ustedes lo entiendan, son bolsas tipo una bolsita de nylon, digamos, pero son bolsas de papel que generalmente tienen 2 o 3 pliegos, son los que se utilizan aquí en Argentina. Antiguamente se utilizaban más de 3 pliegos, hoy por un tema de costos creo que se están utilizando más lo de 2 pliegos, y el sistema de embolse es colocando esa bolsa boca abierta en un sistema donde hay una caída libre de la mercadería. Esa bolsa queda agarrada con unos sistemas de brazos, ingresa el producto y luego se cose. Se cose con una máquina de coser especial para coser bolsas. Ese es un sistema, y el otro sistema son las bolsas valvuladas, donde las bolsas viene toda cerrada y únicamente tiene una válvula en un extremo, que es donde se coloca un pico, y ese pico es el que le inyecta la harina, en este caso, al interior de la bolsa. La clase que vamos a tener hoy va a ser únicamente de bolsas que son boca abierta, que son por lo general las bolsas que se utilizan en todo el mundo, salvo en Argentina y en algún otro lugar más. Eh, ¿Por qué en otras partes se utilizan estas bolsas boca abierta y aquí no? En Europa, por ejemplo, con todas estas nuevas normas de inocuidad y de protección de marca y de inviolabilidad de los envases, todas las bolsas que son cosidas, la única forma de que una persona tenga para ingresar algún elemento extraño una vez que la bolsa está cerrada dentro de la bolsa es rompiéndola. En cambio, las bolsas valvuladas, uno puede parar la bolsa y abrir la válvula y incorporar algún elemento extraño dentro de la bolsa. Por eso en Europa por lo general se utiliza más las bolsas cosidas. En Paraguay y en Brasil también. Aquí en Argentina y en algún otro país puntual del mundo todavía son valvuladas. Una de las cuestiones, porque se usan las bolsas valvuladas aquí, es que las bolsas boca abierta, en las embolsadoras que son boca abierta, generalmente se usan bolsas que son de polipropileno, donde la parte de la costura es más fácil de hacer y la bolsa no se rompe. Mientras que las bolsas valvuladas sí pueden ser utilizadas de papel, donde generalmente hay poca rotura. Ahora, ¿por qué se usan bolsas de papel y no bolsas de polipropileno aquí en Argentina? Eso está dado por el mercado, ya que los panaderos, que es el cliente final de nuestra harina, utiliza los envases viejos de harina, los envases vacíos de harina, los envases de papel de harina, para hacer el reparto de sus productos. En cambio, las bolsas de polipropileno, uno no puede hacer ese reparto porque las bolsas no tienen estructura y generalmente se desarman, ¿no? Se bajan. Entonces, en Argentina ese es el motivo de por qué se usan más las bolsas de papel y las bolsas valvuladas en lugar de las bolsas de polipropileno en envase boca abierta. Las bolsas de papel también se pueden utilizar en embolsadoras boca abierta, pero ahí corremos el riesgo que una vez que se cose, como esa costura es hecha a través de una aguja con una máquina de coser, hace un pequeño troquelado en la bolsa y eso puede hacer que con el manipuleo que se le da a esa bolsa se termine rompiendo. Igualmente los sistemas de embolses boca abierta andan muy bien hoy en día, han mejorado muchísimo en su eficiencia, ¿no?
Así que vamos a empezar a ver cómo es todo el sistema de embolse. Yo primero les voy a mostrar los planos en AutoCAD que venimos trabajando, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo cómo es todo el sistema de silos de harina. Las clases pasadas ya le hablé de ese sistema. Luego salimos desde los silos de harina a través de Rotoflow, roscas, sistema de transporte neumático, y vamos a los silos de embolse. Y esos silos de embolse son los que van a alimentar a la embolsadora o a las embolsadoras. Ahora, ¿qué cantidad de silos de embolse vamos a diseñar en un molino? Mi recomendación es que cada producto tenga su propio silo de embolse. Si el silo de embolse, recuerden, es el que va a alimentar directamente a la embolsadora. Con lo cual, por ejemplo, la harina tapera, la harina 4 ceros, el semolín y las harinas 3 ceros, yo recomiendo que cada una de ellas tenga su propio silo de embolse y su propio sistema de alimentación hacia la balanza que pesa para luego hacer el embolse. ¿Qué ganamos con esto? Eliminamos las posibilidades de contaminación cruzada, más que todo de alguna harina, por ejemplo, 3 ceros, que se mezcle, que contamine alguna harina 4 ceros o tapera, o en el caso de semolín para pastas frescas, ¿no? Entonces, si cada uno de nuestros productos tiene su propio silo de embolse, eliminamos esa posibilidad de contaminación cruzada. Bueno, vamos a arrancar con un pequeño PowerPoint que les preparé. De ingeniería en todo lo que es el proceso de envasado. ¿Sí? Bueno, aquí lo que vemos es un sistema de envasado que se puede utilizar o para harinas o para semitín, salvado o afrechito. Pero ahí vamos a ir viendo cómo funcionan cada uno de estos sistemas. Primero, una vez que nosotros salimos de los silos de almacenaje, mi recomendación que antes de que vaya el transporte neumático hacia los silos de embolse, colocar un turbo tamiz. Estos turbos tamices son máquinas bastante nobles. Es una máquina que consta de una entrada, una chapa perforada. Esas chapas perforadas generalmente pueden tener alrededor de 400 milímetros de diámetro por 80 centímetros de largo. Hay veces que esas chapas perforadas tienen una forma cónica, y adentro gira una paleta y la harina ingresa a través de una rosca, y ahí lo que hacemos es que la harina va a pasar por esos agujeros. Generalmente los diámetros de esos agujeros suelen ser de 3 milímetros, entonces la harina va a pasar y cualquier material extraño que vaya con la harina va a quedar sobre el tamiz y salir por el tema de la salida de las colas de los productos que no pasan por el tamiz. Ahora, si ustedes le colocan una camisa perforada con diámetros de 3 milímetros, no quiere decir que vaya a pasar algo que tenga 2 milímetros, 9. ¿Por qué no? Porque como el sistema funciona a través de un turbo que gira, ¿sí? A través de las camisas que giran, la molienda lo que va a hacer, la harina en este caso lo que va a hacer, es tomar la velocidad con la cual la paleta va a ir empujando esa harina hacia la salida. Como no va a ser algo de paso totalmente horizontal, sino que va a ser tangencial, en una perforación de 3 milímetros vamos a estar sacando o va a estar pasando mercadería que tenga 1 milímetro o 1 milímetro y medio. Con lo cual, por ejemplo, algún insecto puede ser que el turbo también lo esté sacando, ¿no?
Igual lo ideal es, por supuesto, llegar aquí sin insectos, y a las salidas del turbo, cuando lo toma el transporte neumático, colocar un sistema de matador que ya vimos, o un entoléter en el transporte neumático hacia los silos. Aquí vemos de nuevo el turbo. Este es un turbo doble, donde tenemos la entrada por aquí, que no se alcanza a ver. Esta parte del turbo, hay una rosca, e ingresa a la zona de tamizaje, ¿sí? Aquí en la parte de abajo del turbo es donde se recomienda colocar los imanes, unos imanes para evitar, si el turbo, por ejemplo, tiene alguna rotura, que se vaya algún material ferroso, y después de ahí directamente ya la esclusa para el transporte neumático. Entonces ustedes recuerden, silo de almacenaje, rotoflow, rosca extractora, alimentan a los turbos, y el turbo directamente alimenta la esclusa para el transporte neumático a silos. Por supuesto, estos turbos vienen de determinadas capacidades, dependiendo la capacidad que ustedes necesiten usar para el embolse, es la capacidad del turbo. Bien, vamos ahora a charlar un poquito más de cómo hacemos los sistemas de extracciones de los silos de harina. Tenemos los silos de almacenaje, vamos a extraer esa harina a través de un rotoflow, y con ese rotoflow vamos a estar alimentando a roscas, y esas roscas son las que luego van a alimentar al turbo tamiz que le comenté recién. Respecto a los rotoflow, fíjense ustedes en el libro, aquí tengo una imagen de cómo es un esquema de rotoflow. Aquí lo importante a tener en cuenta es el diámetro del rotoflow, que tiene que tener relación con el diámetro del silo. Un error común puede ser colocarle un rotoflow de un diámetro muy pequeño a un silo que tiene un diámetro considerable. La relación ahí, al menos en mi caso, lo que yo recomiendo, si ustedes tienen un silo de 3 metros de diámetro, colocarle un rotoflow de 1 metro, 1,25 m, 1,5 m, para que tenga una buena base de vibración y la harina pueda fluir. Recuerden revisar del libro los diámetros, perdón, los conos, los ángulos de los conos internos de los rotoflow para harinas y para afrechillo o salvado en este caso, que aquí recuerden que para harina es 30 grados, como muestra aquí en la imagen, y para afrechillo es 55, yo en lo personal le doy un poco más todavía. Respecto a las roscas, esta es la imagen de rotoflow que hablamos recién y le mostré el esquema. Respecto a las roscas, que son estas, aquí sí les quiero comentar, y hay que tener una consideración, porque yo he visto roscas mal diseñadas. El diseño de estas roscas tienen que ustedes tener la siguiente precaución. Fíjense aquí el diámetro por donde se va a conectar directamente el rotoflow, ¿sí? Este es el diámetro de la boca de entrada. Ahí lo que ustedes tienen que tener en cuenta, fíjense, este diámetro de aquí, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que ese volumen que pasa por ahí, por ese diámetro de entrada, no tiene que tener resistencias y no tiene que tener una reducción en el volumen de espacio de las roscas, sino que las roscas, se los muestro aquí en esta imagen, fíjense de que amplían su capacidad aquí abajo, ¿sí? Supónganse, aquí tenemos un volumen X. Este volumen X, si nosotros no diseñamos bien la rosca y hacemos una rosca recta, ahí habría una obturación de la harina y se tendería a quedar. Entonces, el diseño de esas roscas, tenemos que respetar o aumentar el volumen que teníamos nosotros en el ingreso de las roscas. Tiene que ser mayor el volumen en la parte donde entra en contacto con el sinfín. Otra cosa a tener en cuenta, que esto creo que ya lo hablamos el año pasado, ¿sí? Lo que les decía recién, que este volumen de aquí, por lo menos se tienen que respetar aquí abajo,
o aquí abajo tiene que haber una superficie que deje pasar el volumen de harina que viene de arriba sin ocasionarle un freno a la misma. Otra cosa importante son este tipo de rosca tienen que tener un paso variado. ¿Qué quiere decir un paso variado? El paso de las roscas es la medida entre la punta de una hélice hacia la otra. Entonces podemos determinar que este es un paso de rosca. Verán ustedes aquí que esta distancia es menor a esta otra distancia y esta otra distancia es menor a esta. ¿Qué quiere decir? Que los pasos de esa rosca, cada vez que la rosca empieza a ir hacia la punta, cada vez son mayores. ¿Qué logramos con ese paso variado de esa rosca ahí? Que la harina cuando viene del rotoflow y cae hacia la rosca, al tener un paso variado, vamos a poder tener una buena capacidad de alimentación de esa rosca, y luego cuando ya arranca esta parte de lo que es el tubo recto de la rosca, ahí hacemos un paso más largo. Con eso evitamos de que en esa parte del tubo la harina haga mucha presión sobre el tubo, porque la harina ya toma una velocidad de traslado mayor porque el paso ahí de esa rosca es mayor, entonces evitamos de que haga una presión sobre las camisas interior de la rosca y logramos de que la harina fluya con más capacidad. Con más velocidad. Esas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora si les toca diseñar o controlar las roscas que vayan a comprar, o que tengan en cuenta cuando tienen que hacer un diseño de todo lo que es extracción de silos de harina. Ahora aquí lo que les muestro es una imagen que también es de ingeniería, cuando nosotros tenemos que alimentar directamente desde un silo de harina ya directamente a una rosca para un embolse. Ahí la salida del rotoflow no tiene que ser vertical hacia la alimentación de la rosca, sino que tenemos que colocarle un caño con una cierta inclinación, donde si tomamos el centro del rotoflow al centro de entrada de la rosca, como mínimo tenemos que tener 550 milímetros de desplazamiento. ¿Por qué está dado eso? Porque si no, no tenemos ese desplazamiento, la harina se puede quedar, entre comillas, como decimos nosotros los molineros, colgada en el caño totalmente vertical, mientras que al tener esa cierta inclinación, la harina trabaja mucho mejor. El funcionamiento de las balanzas. Esto es lo que recién yo les decía de la entrada. Fíjense cómo se ve bien aquí la entrada de esta rosca. Esta superficie de aquí tiene que ser igual o menor a la superficie de aquí donde la rosca ya empieza a trabajar y está en contacto con la harina. Lo que ven ustedes aquí en redondel son acrílicos donde uno le puede colocar sensores para determinar si esa rosca está con harina o está sin harina. Lo que ven ustedes aquí es un sistema donde las roscas ya alimentan a balanzas. En este caso es una balanza doble. ¿Qué quiere decir que es una balanza doble? Que dentro de esta estructura metálica tenemos dos balanzas. Esta es la balanza 1 y esta es la balanza 2. ¿Cómo funciona esta balanza? Cuando esta balanza está descargando su harina y va a estar alimentando a un embolse, desde este otro lado vamos a estar cargando harina. Entonces, el tiempo de descarga aquí, cuando la harina está fluyendo hacia el lugar de embolse, este otro pico, el de la derecha, está cargando harina. Lo que ganamos ahí es tener más agilidad y más rapidez en el proceso de embolsado, y vamos a ganar más bolsas por hora. Si tuviéramos solamente una sola balanza, lo que nos va a pasar es que
La balanza se carga de harina, larga la harina, y después necesitamos esos segundos para que la balanza se vuelva a cargar. En este caso, como trabajamos con dos balanzas, cuando esta balanza se está cargando, esta largó. Cuando esta otra se terminó de cargar, esta ya cerró y empezó a cargar y esta larga. Lo que logramos ahí es tener una mayor velocidad de embolse. Las balanzas, como las balanzas de trigo o las balanzas de harina del molino, son sistemas bastante sencillos, son estructuras que están montadas sobre tolvas que están montadas sobre celdas de carga, una electrónica que comanda esas celdas de carga, que cuando llega a X cantidad de kilos, deja de alimentar esa tolva y pesa y larga la harina. En este caso que vemos nosotros aquí, van a ver que hay dos roscas, una rosca de un diámetro mayor, que es la rosca de arriba, y una rosca de un diámetro menor, que es la rosca de abajo. ¿Cómo funciona este sistema? Supónganse que vamos a estar haciendo bolsas de 25 kilos. Cuando esta balanza tiene que empezar a cargar, ¿sí? O esta, por ejemplo, tiene que empezar a cargar, arrancan las dos roscas en simultáneo. Tanto la rosca de arriba, que es de un diámetro mayor, como la rosca de abajo, que es un diámetro menor. Arrancan a largar harina hacia la balanza las dos. Cuando llega, por ejemplo, a los 22 kilos, recuerda que las bolsas son de 25, cuando llega a los 22 kilos, la rosca del diámetro grande se frena y queda únicamente trabajando la rosca de abajo, que es de un diámetro menor. ¿Qué logramos con eso? Mayor precisión precisión en el sistema de pesaje, porque la rosca de diámetro menor va a poder dosificar la cantidad de harina que le falta entre esos 22, 23 kilos hacia los 25 con una mayor precisión, ¿sí? Entonces, ese es un sistema para cargar las balanzas que a mí me gusta mucho y funciona muy bien. Aquí vemos una imagen de también un sistema de embolse. En este caso van a ver una particularidad. En la parte de arriba está el silo, su sistema de rotoflow, eso no hay problema. Y en la parte de abajo de la salida de rotoflow se llama pantalón, ¿sí? Donde en este caso lo que está alimentando son dos Redler. Ahora, ¿por qué Redler y no roscas? Bueno, porque este sistema está pensado para embolsar pellet. El pellet, si ustedes recuerdan, son gránulos y demás que si lo trabajamos con rosca lo rompemos, ¿sí? Entonces, el sistema de alimentación para las balanzas, en este caso, en lugar de ser de roscas, es a través de un Redler. Entonces, dependiendo de lo que querramos hacer, es el sistema de alimentación que vamos a utilizar para la balanza. Entonces, tenemos el silo de pellet aquí arriba, el rotoflow, el vibrador, alimenta las cañerías y por el sistema de electrónica, aquí no tenemos rosca de corte grueso y corte fino, sino que es un solo Redler. Ahí, supónganse que la bolsa tenga que ser de 20 kilos o 25 kilos, trabajará a una cierta velocidad hasta los 20 kilos y los últimos 5 kilos trabajará a una velocidad más lenta, ¿no? Y ahí pesa en la balanza y luego en la parte de abajo, si ustedes alcanzan a ver aquí, hay un sistema de abrazaderas que una persona tiene que ir, colocar una bolsa, aprieta un botón, las abrazaderas cierran y aprietan la bolsa contra esa tolva y directamente se produce todo el sistema de largado de la balanza para que llene esa bolsa. Cuando esa bolsa ya está llena, la persona lo que hace es lo coloca sobre la cinta y ahí otra persona tiene con una máquina cocedora coser la bolsa. No es lo que se utiliza normalmente aquí en Argentina para las harinas.
Aquí vemos otro sistema de embolse, pero fíjense que aquí hay una particularidad. Está directamente alimentado por un cono de un silo, sin rotoflow. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengamos en ese silo es algo de muy fácil fluidez. Por ejemplo, puede ser trigo, ¿sí? Entonces, viene un caño donde se alimenta a la parte de arriba de la balanza, con trigo, en este caso podría ser. Hay un sistema de guillotinas, que es en esta parte de la caja de aquí, ¿sí? Un sistema de guillotinas que, supónganse, tenemos que hacer bolsas de 40 kilos, la guillotina se abre al 100%, empieza a pesar la balanza y cuando llegamos a 35, 38 kilos, la guillotina se cierra en un cierto porcentaje y deja solo pasando un chorro de trigo mucho más pequeño hasta lograr los 40 kilos. Y entonces verán cómo cambian los sistemas de alimentación hacia las balanzas dependiendo del producto que querramos embolsar. Este es un sistema que se puede utilizar para harinas. Fíjense, tenemos el silo arriba, rotoflow, el cráneo inclinado. Acuérdense de la desviación entre los centros del rotoflow y los centros de la rosca, mínimo 550 milímetros. Tenemos una sola rosca que alimenta a una sola balanza. Ahora, ¿cómo funciona esta rosca? ¿Por qué no hay dos roscas en este caso y hay solamente una? Bueno, ahí lo que se puede hacer, que algunas electrónicas y algunos sistemas de balanza lo hacen así, tenemos una sola rosca que, supónganse que tenemos que hacer bolsas de 50 kilos, empieza a trabajar esa rosca que gira una X cantidad de vueltas por minuto, y cuando llega a los 20 kilos, empieza a girar esa rosca más despacio y ahí completa los 5 kilos que faltan. Entonces, es una rosca que tiene un determinado diámetro, pero ahí electrónicamente variamos las revoluciones y lo que logramos con eso es tener mayor precisión en el pesaje final. El sistema de aquí abajo, si ustedes lo alcanzan a ver, una persona tiene que colocar la bolsa, apretar un botón, y hay un sistema de sacudidor de bolsas aquí en este costado, que es para que, por ejemplo, en este caso la harina, al tener ese sistema de vibración, digamos, se compacte mejor la harina abajo y una vez que largan la bolsa, la harina esté lo más compactada posible para poder coser perfectamente y que nos quede ese espacio ahí de papel del envase para poder coserlo. Aquí hay otro sistema, pero en este caso con las dos roscas, ¿sí? Y fíjense que aquí lo que no hay es una balanza. ¿Por qué no hay una balanza? Porque en este caso, la balanza o las celdas de carga están montadas aquí sobre estos brazos que son los que aprisionan el envase de papel, y ese mismo sistema donde se cuelga la bolsa es el que hace de balance. Entonces va midiendo cuando la bolsa se va llenando, se va llenando, se va llenando, ahí le da las órdenes de que paren y arranquen las roscas alimentadoras. Es un sistema que para harinas no es muy utilizado. Bien, eso es un pequeño resumen de los sistemas de embolse que son de boca abierta. La semana que viene vamos a seguir trabajando con mucha más profundidad todo lo que es la parte de embolses. Vamos a ver sistemas de embolse con bolsas valvuladas. Vamos a ver otros videos también de sistema de embolse con boca abierta y lo vamos a ir trabajando. Tenemos esta clase, la que viene, quizás una más, para que ustedes también vayan diseñando en su proceso, en su diagrama de AutoCAD, estos sistemas e irlos instalando. Mi recomendación para lo que es molinería, colocar
este sistema, por ejemplo, para lo que es salvado, semita y semitin, ¿sí? Este sistema funciona muy bien. Bien, una vez que salimos de las roscas del sistema de embolse y caemos en las cintas transportadoras, van a ver ustedes, que es muy normal, que van a ver en los sistemas estos rodillos. Estos rodillos cumplen la función, no se hagan problemas si no lo terminan de entender en la clase de hoy, porque en la clase que viene vamos a ver videos sobre esto, lo cumplen la función de poder hacer que la bolsa tenga una superficie lo más pareja en todo su ancho de envase. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué sucede? Cuando la bolsa sale del embolsador y lo cosemos, en la parte de abajo de la bolsa es donde está más pesada y en la parte de arriba queda más floja. Entonces la bolsa cuando se acuesta sobre la cinta transportadora, pasa por ese rodillo y ahí, digamos, logra ese rodillo acomodar la mercadería que hay dentro de la bolsa para que la bolsa quede mejor formada. Una vez que pasa por ahí, mi recomendación es que todos en sus molinos tengan un sistema de chequeador de peso en línea, en la cinta. ¿Cómo funciona esta máquina? Una cinta transportadora trae el envase, sube sobre esta cinta que está montada sobre electrónicas y hace la función de balanza. Ahí pesa la bolsa que está pasando y si la bolsa está desviada en sus kilos, un sistema neumático saca la bolsa hacia un costado y evita de que esa bolsa vaya hacia el camión. La clase que viene vamos a ver un video de cómo funciona este sistema de pesaje continuo. Y por último, tener un detector de metales. Estos ya son máquinas mucho más costosas, pero que a medida que pasan los años y con todas las nuevas normativas en cuanto a lo que es seguridad alimentaria, son cada vez más requeridas. Bueno, chicos, esta parte de la materia no es fácil. Lo vamos a ir charlando, vamos a ir haciendo también algunas clases por Zoom. Eh, la idea de la clase es que hoy que ustedes tengan un concepto general. La clase que viene vamos a seguir profundizando en estos sistemas y después vamos a tener una o dos clases más de repaso sobre esto para después ya ir a trabajar en un sistema, para ir a trabajar, perdón, en cada uno de ustedes con sus diagramas y sus planos de AutoCAD, ya cerrando todo lo que es un sistema, un molino completo desde punta a punta que hemos estado viendo en estos 2 años, ¿no? Así que bueno, recuerden hacer las consultas por el grupo de WhatsApp y la clase que viene volvemos a hacer una clase de embolse y luego hacemos algunas clases por Zoom para profundizar aún más todavía estos temas. Bueno chicos, muchísimas gracias. Hasta la clase que viene.